Listo, muchachos. Entonces, pues la intención es que revisemos todas las actividades, todas las cosas que están allí en la plataforma. Recuerden que ustedes pueden entrar en cualquier momento a la plataforma. Allí están las actividades. Entonces, ya saben, acá de tercera semana. Vamos a arrancar entonces con el tema de esta semana, que es sobre soluciones. Ya me imagino que ustedes pues saben del cuento y demás. Ya saben, levantan la manito para yo poderles dar la palabra. Y vamos a hacer la clase bien dinámica lo que más podamos. Entonces, bueno, vamos a compartirles aquí esto a ustedes. Entonces, tenemos acá pues una pequeña presentación que hay sobre las soluciones, ¿sí? No nos vamos a estresar con nada de esto, es un tema muy sencillo, muy fácil. Si no ven o algo me avisan, yo me detengo y pausamos, vamos charlando cada una de las cositas. Ustedes saben que para mí la presentación de PowerPoint es más como un apoyo que en verdad lo que yo les vaya a decir. Recuerda que esto queda grabado, entonces no es necesario que se ponga a copiar todo mientras, ¿no? Tenga su libreta de apuntes, hay cositas, te va preguntando, uno no sabe, pero entonces téngalo ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar de las soluciones químicas. Las soluciones químicas nosotros las interpretamos como un sistema de una mezcla. Es una mezcla homogénea, ¿sí? Entonces, habíamos visto en clase sobre las mezclas, habíamos imaginado diferentes tipos de mezclas, las homogéneas, las heterogéneas. Las soluciones particularmente son mezclas homogéneas. Muy bien homogenizadas, por decirlo de una forma. Es decir, son mezclas en las que efectivamente yo no detecto la presencia de uno o dos sistemas, sino solamente uno todo el tiempo, ¿sí? No diferencio entre uno y otro, sino todo está allí puesto. ¿Quién está por ahí con micrófono? No sé, estoy haciendo la presentación, entonces no me doy cuenta quiénes son los que tienen. Ah, ya. Brian Suescun, lo voy a silenciar. Y Dayana Escobar, la voy a silenciar. Y Luna Marroquín, la voy a silenciar. Ya lo silencié a todos. Ya saben, si tienen dudas o algo, levantan la manito y yo les doy la palabra. ¿Listo? Entonces hagamos el experimento. Andrés Escobar, levante la manito. Ah, muy bien. Baje la manito. Eso, muy bien. Sí, así está muy bien. Entonces, cuando tengamos, Alejandra. Dime, Alejandra. Alejandra, levantaste la manito. Si no quieres mantenerla levantada, la bajas tú solita. Tienes que bajarla, si no me queda aquí registrado que la tienes levantada. Alejandra. Alejandra. Baja tu manito. Bueno, creo que Alejandra no me está escuchando. Ángelo levantó y bajó la mano. Bueno, ya se dieron cuenta cómo funciona el asunto. Entonces, el que pueda escribirle a Alejandra, dígale que baje la manito, porque no aparece registrado que levantó la manito todo el tiempo. Bueno, entonces, las soluciones son unas mezclas homogéneas muy bien hechas, ¿sí? Son perfectas, por decirlo de alguna manera. Nosotros hablamos de que una solución tiene la capacidad de no verse las partes de sus componentes. O sea, se ve solamente una cosa. Entonces, nosotros le decimos a las dos partes que forman esa solución, le decimos soluto y le decimos solvente. Lo que está en menos cantidad, es decir, lo que hace parte, lo que se le agrega a, es lo que nosotros llamamos el soluto. Lo que llamamos solvente es dónde se mezcló, dónde se agregó. Entonces, un ejemplo muy sencillo, que eso lo podemos hacer en la casa, creo que lo hacen todo el tiempo. Pensemos en un agua con sal, ¿sí? Uno dice, pero ¿yo para qué preparo agua con sal? Bueno, cuando vamos a cocinar, preparamos muchas cosas con agua con sal. Entonces, imaginémonos que tengo una taza de agua y le agrego una pizca de sal, ¿sí? Entonces, si yo lo mezclo, si yo lo revuelvo un momentito, voy a darme cuenta que no veo la sal y veo solo agua, ¿sí? En ese caso nosotros hablamos de que hay una solución, porque el soluto, que sería la sal, está reunido perfectamente, en proporciones perfectas, con el solvente que vendría siendo el agua. Nosotros consideramos al agua solamente como el solvente universal, ¿sí? Es decir, es la sustancia que más en el planeta Tierra se utiliza para hacer soluciones. Entonces el agua es como la mamá de los solventes, ¿sí? Ella se utiliza mucho. Pero no todo es solvente en agua. Por ejemplo, recordaron ustedes cuando estábamos viendo los ejemplos de separación de mezclas, por ejemplo, el aceite. El aceite no se mezcla con el agua. Pero, por ejemplo, el aceite sí se mezcla con sustancias, nosotros les decimos polares, como por ejemplo el alcohol. El alcohol sí se mezcla mejor con el aceite, ¿sí? Dependiendo del alcohol y demás. Bueno, entonces, las soluciones
no se producen por una reacción química. Es decir, para yo hacer una solución, no necesito reaccionar cosas. Lo que hay en verdad ahí es un proceso físico. Por ejemplo, pensemos también en el caso de una agua de panela, que es lo que tengo yo por acá para tomar y mojar mi saliva. Un agua de panela, ¿sí? Entonces, una agua de panela es la mezcla de azúcar con agua. ¿Cómo hicimos la solución? Simplemente agregamos calor. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es necesario agregar el calor? Pues porque el calor aumenta el movimiento de las partículas. Vamos a ver eso ahorita, ¿sí? Entonces, puede existir, las soluciones pueden existir en cualquiera de los tres estados. Lo que pasa es que las que más se conocen y las más comunes son las soluciones líquidas, porque son más fáciles para nosotros de reconocer. Como les decía, donde el agua es el solvente universal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensamos en cualquier cosa, cualquier alimento, todo está a base de agua. Y usualmente cuando solamente vemos una cosa de allí con el agua, hablamos de una solución. Un agua de panela, un tinto bien hecho, el agua con sal, los licores son soluciones. O sea, por ejemplo, tenemos un aguardiente, pensemos en un brandy, en un vodka. Ese tipo de sustancias, de soluciones, perdón, pues de mezcla son soluciones, ¿sí? Porque se ve solamente una cosa. Si usted coge un aguardiente y le ve pepitas flotando, esa vaina está mala, está chillada, eso no se toma. Bueno, entonces, por ejemplo, una solución que pues es a veces compleja de reconocer, por ejemplo, creo que lo mencionábamos cuando hablábamos de las espumas. Una espuma, por ejemplo, de afeitar, una espuma de afeitar es efectivamente una solución también, solo que pues es un coloide que pues no es netamente completamente líquido, es una mezcla en suspensión y vainas así. Por ejemplo, una solución, el acero. El acero es una solución sólida, ¿sí? Porque tenemos hierro y tenemos carbono, que son los dos sólidos, cuando se agregan se forma el acero, ¿sí? Y nosotros no vemos las partitas de hierro, no, vemos todo homogéneo, es una solución sólida. Y en gaseosas, pues obviamente hay muchísimas que están acá todo el tiempo. El aire es una solución, pues si el aire se ve así, ¿no? Como están viendo aquí el aire entre ustedes y yo. O sea, está transparente, hay cantidad de cosas allí mezcladas que están unas con otras. Usualmente el solvente también, por ejemplo, en la atmósfera terrestre, el solvente viene siendo el a vapor de agua también, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta allí. Nadie levantó la manito. 1, 2 y 3. Nada, no levanta la mano. Alejandra sigue levantando la manito. Creo que Alejandra o no me escucha o no sé, para que le digan que baje la manito. Bueno, sigamos. Entonces tenemos que pues como les mencionaba el agua es como el solvente universal porque disuelve muchísimas cosas. Es decir, aquí tengo por ejemplo una grafiquita de cómo más o menos es que se imagina uno que pasa con el agua cuando está mezclándose con una sustancia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cloruro de sodio, que son esta representación que tenemos allí de menos y más, que son moléculas de la sal, ¿sí? Cristales de sal. Y lo que vemos alrededor son las moléculas del agua, ¿sí? Esta es una representación geométrica de cómo nos imaginamos desde química que se hace la interacción entre el agua y la sal. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos unas partículas, ¿sí? Cargadas negativa y positivamente, lo que son los aniones, lo que son los cationes de la sal, que sería el ion sodio, el positivo, y el ion cloruro, que es el negativo, y vemos alrededor cómo el agua las amarra. Entonces, cuando se amarran de esa manera, lo que pasa es que se solubilizan muy bien. Cuando yo tengo una molécula rodeada por otras moléculas de agua de una manera proporcionada, hablamos de que hay una muy buena solubilidad, ¿sí? Entonces, la solubilidad es supremamente importante en muchísimos campos. Por ejemplo, yo no sé si algunas veces a ustedes les han inyectado, les han aplicado inyecciones, les han inyectado algo. Usualmente, la gente que le han inyectado cosas y demás, pues asocian que hay dos tipos de inyecciones. Las que duelen y las que no duelen. Entonces, las que duelen, digamos, no por la inyección, no por la aguja, sino la solución que te ponen en el cuerpo. Entonces, hay inyecciones que la pinzón no duele, sino que uno siente cuando la sustancia entra en el cuerpo. Usualmente esas que son aplicadas, por ejemplo, en la cola, ¿sí? Son soluciones liposolubles. ¿Qué quiere decir lipo? Lipo significa grasa,
¿sí? Entonces, las soluciones liposolubles es porque la grasa se mezcla muy bien con ellas. Por eso las aplican en la cola. Porque la cola, recuerden que más o menos el 60-70% de nuestras colas son grasa. Entonces las inyectan en zonas donde hay mucha grasa para que se mezclen muy bien. Pero hay otras que nos las inyectan en otras partes y son hidrosolubles. Es decir, se mezclan con agua. O sea, no duele porque si la aplican en una zona donde tenemos sangre, tenemos irrigación, cuando las inyectan en las venas, estas inyecciones, estas soluciones, entran facilito y se mezclan muy rápido con el agua que tenemos en la sangre. Entonces son las dos formas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué me aplico una inyección de esta manera? ¿Por qué me aplico una inyección de la otra? Pues depende de qué tipo de solución sea. Cuando se aplican acá, por ejemplo, en el músculo y esto, pues hay unas que no duelen porque son hidrosolubles y se mezclan muy bien con el agua, otras son liposolubles y no se mezclan. Cuando duelen mucho es que llegaron a estar, son muy liposolubles y hay mucha agua. Entonces, como no son tan solubles la una con la otra, se siente como el cuerpo ahí va trabajando y le duele un poco y la cuestión. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Mire que son cosas, aplicaciones que uno se da cuenta que tienen de las soluciones. Y eso en farmacéutica es supremamente importante, mucho, mucho, muy importante, porque pues obviamente permite diseñar medicinas con ciertas características. Por ejemplo, a usted no le van a inyectar cuando está canalizado en el suero una solución liposoluble. Lo matan, porque pues usted está conectado a la vena, si ustedes se dan cuenta, todo lo que le inyectan a usted en una, bueno, los que han estado hospitalizados, no, yo jamás he estado en un hospital, no sé qué es eso. Entonces, bueno, pregúntenle a sus papás, cuando han estado canalizados, ¿sí? Entonces, les tienen la bolsita de suero, y en la bolsita de suero es donde inyectan, bueno, ahí debajo tiene una válvula, no creo que se llama esa válvula, le inyectan ahí la solución que quieren que le pase. A veces son un tricito liposolubles. ¿Sí? Pero son principalmente hidrosolubles, para que con el agua que va cayendo, que es agua con sal, lo que es el suero fisiológico, el suero, el lactato de Ringer se llama, el que se utiliza para las personas cuando están deshidratadas y tienen que hacer el tratamiento y están hospitalizadas. Ese lactato de Ringer básicamente es agua con 3 tipos de sal. ¿Sí? Entonces es hidrosoluble, son soluciones muy bien hechas que pues llevan todas las sustancias que necesitamos para pues, sobrellevar una enfermedad, una situación médica. Bueno, aquí entonces, esta es una representación un poquito más rústica de lo que es la hidratación de un catión y la hidratación de un anión. Entonces, recordemos que los cationes son iones positivos, los aniones son iones negativos. Entonces tenemos el agua, que el agua tiene las dos polaridades. El agua es tanto positivo como negativo. Recuerden que ahorita en la clase en 10 minutos me está avisando este bicho, se nos corta, un minutito se corta y vuelvo y lo activo para que no haya ningún lío. ¿Listo? Entonces, no estoy pendientes. Estoy pensando en cambiar a Skype. Skype tiene ahorita la opción de hacer lo que hace Zoom, de enviar solamente el enlace y de una vez los deja conectar online, los deja conectar de una vez, no hay que meterle muchas cosas. Y la ventaja de Skype es que Skype no nos va a cortar la reunión. Entonces tengo que probar, tengo que hacer unos experimentos primero y después les cuento qué decimos, pero pues igual, tenemos un mes todavía, así. Vamos a ver. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda hasta ahí? A la 1, a las 2. Nada, para preguntar ni decir. Ya a las 3. Listo. Sigamos. Entonces, aquí se muestra cómo se hidrata. ¿Sí? ¿Cuál es la hidratación? ¿Qué significa hidratar? Hidratar significa agregar agua a una molécula. Eso es hidratación. ¿Sí? La hidratación es cuando el agua rodea una molécula, ahí se hidrata. ¿Sí? Entonces tengamos eso en cuenta, cómo se utilizan los conceptos. A veces, por ejemplo, no, que tú tienes que estar hidratado. Sí, pero si tú tomas agua 100% pura, el agua sola no te hidrata. Te hidrata es, por ejemplo, tu cuerpo en las células cuando tienen un poquito de sal. Por eso se hacen las soluciones como el lactato de Ringer, lo que son todo este tipo de sustancias que nos ayudan a hidratarnos. El Gatorade, por ejemplo, es una solución también. Es agua con sal y azúcar. ¿Sí? Entonces, bueno. Listo. Diferente. Bueno, por ejemplo, aquí en este caso, miremos que hay un ejemplo de una solución de 2 líquidos, ¿sí? Entonces tenemos el metanol y el agua, ¿sí? Entonces, aquí la solubilidad existe, no es tan grande como con el agua y la sal, pero existe. El metanol es un alcohol parecido al etanol. Cuando
con otros, con de pronto, pues yo aspiro que ustedes no, hagamos el caso hipotético que ustedes jamás en su vida, porque creo que no tengo mayores de edad en este curso. Entonces, imaginemos que usted jamás ha tomado licor, entonces pensemos que su papá o su mamá han tomado alcohol y ellos sabrán que el alcohol que se toma con una cerveza, con un vino, con un whisky, con un brandy, con aguardiente, con todos estos licores, se llama etanol. Es el nombre químico, etanol. Le conocen tradicionalmente como alcohol etílico. Pues el metanol es otro alcohol, es un alcohol más pequeño que el etanol. El metanol en el organismo humano, por ejemplo, es tóxico. Es muy tóxico. ¿Sí? Genera problemas de fallos en los riñones, en el hígado, puede causar, o sea, el metanol puede mezclarse fácilmente con los nervios ópticos y puede deteriorar los nervios ópticos, usted puede quedar con ceguera temporal o definitiva, ¿sí? Entonces, eso es bien delicado. Pero el metanol tiene unas propiedades que le permiten mezclarse bien con el agua, hasta cierto punto. Entonces, miren cómo está allí este ejemplo, cómo se vería. ¿Qué pasa? Mucha gente se aprovecha de estas propiedades de las soluciones para mezclar cosas que no debería. Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de los licores adulterados. Los licores adulterados son mezclas de diferentes tipos de alcoholes que se mezclan, ¿sí? Se mezclan y los hacen pasar por etanol. Resulta que el etanol, el alcohol etílico, el que se bebe, el que se toma, es un alcohol costoso de producir. En verdad es costoso de producir. Hay unas formas sencillas, baratas de hacerlo, por ejemplo, lo que son la chicha, el guarapo, el masato. Son soluciones, bueno, estas no son ni siquiera soluciones, muchas de ellas no son soluciones. Entonces son licores fermentados, son bebidas fermentadas, perdón, que pues son relativamente económicas de producir. El problema es que fácilmente también se deterioran, fácilmente pueden llevar a problemas estomacales, a diarreas y demás, si no se tienen los cuidados completos, diferente a lo que pasa con el alcohol destilado, el alcohol fermentado en bodega. Por eso los tragos como tal son relativamente costosos. O sea, usted no va a conseguir un buen aguardiente en 2.000 pesos, o sea, eso no existe. ¿Sí? Y lastimosamente hay gente muy estúpida que mezcla con estos alcoholes agua, le ponen frutiño, le ponen otras cosas, gaseosa, para cambiarles el sabor y por eso tomar y emborracharse. Obviamente van a emborrachar porque tienen las propiedades de un alcohol, pero los daños que generan en el cuerpo son brutales. Hay gente que se ha muerto, literalmente por consumir alcohol adulterado. Hay gente que ha quedado ciega por consumir alcohol adulterado. Entonces me parece bien importante que ustedes reconozcan este tipo de cosas porque es una forma de aprovecharse de las propiedades de las soluciones de manera equivocada. ¿Sí? Es una manera equivocada. Bueno. No, Ponimalta no, que les da, qué asco. Dios mío. Pero bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahí. No sé. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos por aquí. ¿Qué se me hizo esto? Ah, bueno. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacó de allá? Bueno, sigamos acá. No sé si se está viendo la presentación. Por favor, me confirman. ¿Sí se ve la presentación? Sí, la Ponimalta, por ejemplo, es una solución también. ¿Sí se ve bien? ¿Se ve el fondo o se está viendo la pantalla? Es que no sé. Ah, creo que está viendo la pantalla acá. Listo. Continuemos acá. Ahora sí. Es que aquí estoy, creo que no estoy viendo aquí. Ahora sí, ya acá. Es que sigue entrando gente. Entonces me toca estar ahí muy pendiente de esto. Les encargo, ¿no? Levantar la manito para yo poder darles la palabra. Listo, se ve bien el fondo. Perfecto. Por ejemplo, la Ponimalta es una solución de agua, azúcar, principalmente un azúcar que se llama la maltosa, por eso Ponimalta, porque viene de la malta. Las osas usualmente son polisacáridos y son azúcares. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos, entonces en el taller que les he dejado, bueno, en el ATA, porque pues obviamente yo les escribí y les dije, mire,
¿Para qué les dejo talleres adicionales si en verdad vamos a estar trabajando desde plataformas acá? Entonces lo que sí quiero ver es cómo aprovechan ustedes las plataformas, cómo aprovechan las herramientas digitales para hacer los trabajos. Y de ahí pues vamos a sacar los temas. Entonces miremos aquí los factores que afectan la solubilidad. Entonces ya definimos qué es solubilidad. Entonces por ejemplo yo aquí así aleatoriamente cojo y le digo a Michelle Pinzón. Michelle, ¿qué es solubilidad? Y entonces Michelle escribe o contesta. Y Michelle no está. O puso que está en la reunión y no está. Vean, acabo de pillar. Michelle. Michelle. Bueno, entonces preguntémosle a Nicole Chaparro. Nicole, ¿qué es la solubilidad? Nicole. Espérate, Daniel. Es que les estoy aquí aleatoriamente a ver si están o están haciendo de los locos. ¿Por qué no habla Nicole si le habilité el micrófono? ¿La escucho? ¿Qué significa? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es solubilidad? Ya voy, Daniel, Santiago, levantaron la mano, Andrés. Lo tiene la palabra de Nicole. Nicole. Bueno, Daniel. Daniel Kulma, lo escuchamos. ¿Tiene micrófono o no? Sí. Daniel. Bueno, entonces continuemos donde íbamos. Teníamos entonces, ¿quién tenía la palabra? Santiago. Santiago, lo escuchamos. A ver, ¿qué sabe usted, qué entiende por solubilidad? ¿Qué significará? ¿Qué significa que algo sea soluble? Defina. Cordial saludo, profe. ¿Está activo en mi audio, profe? Sí, 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 ahí te escuchamos. Pues para mí la solubilidad sería, como usted lo había dicho al principio de la clase, una solubilidad es una mezcla muy bien hecha por medio de unos compuestos. Muy bien. La solubilidad, entonces miren que alguien que me iba a decir algo más. Miremos a ver, ¿quién más quiere decirnos algo? Santiago, muy bien. Bajemos la manito, Santiago. Por favor. ¿Listo? Sí, señor. Eso También no el entendiste. audio. Sí, por favor. Si no vas a decirme nada, sí. Y escuchemos a los demás Listo, que van profe. a decir algo. Dale, gracias, profe. Bueno. Entonces, ¿quién más me va a decir algo? Paola. No, Wilman, no es necesario volver a poner presente. ¿Ah, yo? La primera vez ya. ¿Cuál Paola? ¿Cuál Paola Paola? Hernández, Yo. porque escucho ahí la voz, entonces yo asumo que es que su merced va a hablarnos así, nos va a Ay, contar qué ñero. entiende por solubilidad. ¿No? ¿No era? Están como en el salón, ¿no? Entonces uno se queda mirándolos. Entonces, así ve. Ay, por Odín. Bueno, entonces nadie más va a decir nada. Nadie más levanta la manito. Bueno, entonces, efectivamente, como lo mencioné, ¿quién más está? Bueno, entonces ya lo teníamos claro, ¿no? La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia de mezclarse muy bien, de mezclarse espectacularmente, de mezclarse fabulosamente. Entonces, vamos a empezar a pensar en cosas que necesariamente no son bien solubles siempre. Entonces, mi ejemplo, yo uso siempre este ejemplo pues porque es muy autóctono, muy de acá. Bueno, aquí no me acuerdo. Hay alguien de acá y me van a levantar la mano solamente si ¿hay alguien de acá que no sepa qué es un agua de panela? Voy a mirar a ver quién no sabe. Los estratos altos. Nah, esos también saben que es un agua de panela. Usted va a un restaurante bien costoso una mañana saliendo por la autopista norte y a usted le ofrecen agua de panela con queso y almojábana. Eso es una bebida típica colombiana.
Y que le cueste 15.000, 20.000 pesos es otra cosa, pero esos también la conocen. Que no la usen diariamente es otra vaina. Pero Mucha bueno, razón, profe, mucha razón. ¿hay alguno que no sepa que es una hueá panela? Yo creo que todos sabemos que es una hueá panela. Inclusive, yo sé que hay aquí compañeras que son venezolanas, pero creo que también allá la hueá panela, pues creo que sí. No me acuerdo. Mi prima me contaba, pero no me acuerdo, la verdad, nunca hablamos de agua de panelas. Entonces, bueno, ahí lo silencié porque no van a decir nada. Entonces, pensemos en un agua de panela. Entonces, pensemos que vamos a hacer un agua de panela sin estufa. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, ¿cómo prepararé yo un agua de panela sin azúcar? Bueno, pues pongo el agua, pongo la panela y espero. Pregunto, ¿será que sí? ¿Se prepara el agua de panela sin necesidad de calentarlo? ¿Quién me levanta? ¿Quién me dice? ¿Será que sí? Otra vez la pregunta, ¿será que puedo preparar una agua de panela sin calor, sin la estufa? Santiago, ¿qué dice? Wilman dice que se tarda demasiado. ¿Qué dice Santiago? Pues pueden haber varias formas de prepararlo, ya que pues se puede tanto como rayar el agua panela y pues, ¿Rayar el agua de panela? ¿Cómo se raya un agua de panela? pues con una, pues, o sea, ¿cómo le digo, profe? O sea, digamos que se podría, pues, usted tiene, digamos, el bloque de panela, ¿no? Pues, ¿qué Ah, pienso yo? rayas la panela, no el agua de panela. No, 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 no. Ok, listo, estamos de acuerdo. Ah, bueno, Joseph dice, sí, se raya la... Y pues se disuelve con el agua y pues así molida, pues, normal, ¿no? Pues ¿Se después de que demora más o todo. menos si está rayada? No, no se demoraría más. Yo digo, por mí, yo digo que no. O sea, ¿cómo se demora más? ¿El bloque o rayada? El bloque. Ahí lo dice Daniel también, sí. Si dejo el bloque, ¿sí? ¿Se va a solubilizar? Sí, pero se demora mucho. Si yo la rayo, se va a solubilizar más rápido. Entonces miren que aquí empezamos a ver los factores que afectan la solubilidad. Uno de ellos es el tamaño de las partículas que se van a solubilizar. Entonces, si yo tengo pequeñas partículas de una sustancia que quiero solubilizar, vaya por el refrigerio, Daniel. Preguntas. Dígale a su mamá, que nos dé a todos. Entonces, entonces póngale cuidado. Si yo rayo la panela, si hago que las partículas sean más pequeñitas, la solubilidad va a aumentar. Entonces, uno de los factores que aumenta la solubilidad es efectivamente el tamaño de la partícula. ¿Sí? Bien, entonces volvamos. Ahora pensemos en solubilicemos, por ejemplo, gelatina. Pregunto, ¿todos ustedes saben cómo se prepara una gelatina en la casa? O sea, ¿han preparado gelatina casera? Levante la mano el que no tenga ni idea. Y miramos quién es el inútil. Ah, no mentiras. A ver. ¿Sí? ¿Todos? Y le queda rica a Dafne. Pues no sé, tendrá que llevarnos cuando pase la cuarentena. Dafne queda encargada de llevarnos gelatina. Ah. Sí, yo creo que nadie levantó la manita, entonces, tocará. Entonces, claro, ¿qué sucede? Si miramos la gelatina, cuando vamos a preparar la gelatina tiene unas instrucciones sencillísimas. La primera es caliente agua. Pero yo, que soy bastante curioso, dije, bueno, ¿qué pasa si yo intento hacer una gelatina sin calentar el agua? Y coloqué la gelatina, que es en polvo, en agua fría y empecé a mezclar. ¿Alguno más ha hecho ese experimento alguna vez? Daniel. Boogie. Daniel, ¿y qué pasó? Se demora mucho. ¿Y si se solubiliza? No. Exactamente. No se solubiliza. Paola Hernández, ¿vas a decir algo? Ah, no, ya se cayó. Luna Marroquín, ¿vas a decir algo? Luna. Parece que no. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en este caso, la solubilidad de la gelatina en agua fría es muy baja. Muy baja. Diferente a que si yo cojo un litro de agua y le echo una cucharada de sal. Se solubiliza muy bien. Y el agua está fría. O sea,
el solvente, bajo las mismas condiciones, tiene una capacidad de solubilizar las sustancias que yo le agrego, ¿sí? Y hay varias condiciones para que eso se dé, ¿sí? Entonces, ¿qué factores afectan la solubilidad? Hemos visto ya dos. Uno, el tamaño de la partícula. Dos, la temperatura del solvente, ¿sí? Es decir, esas dos condiciones me van a aumentar o disminuir la capacidad de solubilidad de una solución. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda con lo que acabo de decir? ¿No? Listo, perfecto. Entonces, una de las que más, digamos, se estudia a nivel de laboratorio es la solubilidad de acuerdo a la temperatura. Entonces, vamos a mirar este gráfico. Entonces, pues, obviamente, en este año no creo que ya vayamos a hacer pruebas de estado para noveno ni nada, pero sí cuando ustedes lleguen a un décimo, les aparecerán estas pruebas. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta tablita que vemos acá? Esto es un gráfico, pregunto, ¿hay alguno de ustedes que no sepa qué es un plano cartesiano? Levante la mano el que no sepa. Si no, si sí sabe, pues no me diga si yo sé, no. Levante la mano el que no sepa qué es un plano cartesiano. Perfecto. En este plano cartesiano tenemos dos ejes. Tenemos el eje Y, que está hacia arriba, y el eje X, que está horizontal. En el eje Y tenemos la solubilidad, y en el eje X tenemos la temperatura. ¿Qué es lo que me está representando acá? Entonces, ahí las flechitas indican hacia dónde aumenta, ¿no? Entonces ahí vemos en la pantalla. Pregunto, es que eso sí no me acuerdo si sí funciona. ¿Ustedes ven mi mouse? ¿Ven el puntero de mi mouse? ¿Alguien que me diga? ¿Ven el puntero de mi mouse? Sí, listo, perfecto. Listo, gracias Luna. Ángelo, Sarita, perfecto, ya listo. Entonces, si vemos acá, esta flechita me dice hacia dónde crece. Por lo tanto, la solubilidad crece hacia arriba, y la temperatura crece a la derecha, es decir, aumenta hacia arriba y hacia la derecha cada una de esas propiedades, solubilidad y temperatura. Y vemos unas líneas adentro. ¿Qué me están diciendo estas líneas? Estas líneas están diciendo las características que tienen los sólidos y los gases en agua. ¿Sí? Mire que el título del gráfico es solubilidad en agua según la temperatura. Entonces lo que vamos a mirar es cómo la temperatura aumenta o disminuye la solubilidad. Y vamos a ponerle toda la lógica. Necesito que para esto, como yo les dije en la primera clase, necesitamos imaginación, ampliar nuestro cerebro, que estemos bien despejaditos y vamos a meterle toda la energía. Entonces dice, bueno, que vaya en la gráfica. Dice, la solubilidad aumenta en los sólidos a medida que aumenta la temperatura. Y pensémoslo con los ejemplos que acabamos de dar. El primer ejemplo, la panela. Entonces, si yo tengo el agua de panela, la panela, perdón, rallada o en bloque, se va a demorar más si el agua está fría. Pero si el agua está caliente, no importa si está en bloque o está rallada, la solubilidad se va a aumentar y se va a producir rápidamente la solución. En este caso, pues, no les puedo mostrar, pues ahí está mi agua de panela. Entonces, se aumenta la solubilidad con la temperatura en los sólidos. Miren que aquí estamos hablando de un sólido. Ahora, pensemos, por ejemplo, cuando vamos a cocinar. Cuando vamos a cocinar, cogemos agua, la calentamos y le agregamos sal para que esa sal nos permita cocer y demás los alimentos. Significa que, por ejemplo, si yo coloco una papa, la papa está hecha de almidón. Yo me imagino, pues, no sé, que ustedes han visto cómo se pela una papa o cómo se corta una papa. ¿Sí? Y si, bueno, Daniel, sí. Entonces, si han visto eso, habrán visto que cuando uno corta la papa sale como un líquido blancuzco. Y que a veces cuando uno corta en cuadros, por ejemplo, a mí me ponían el pequeño a picarla, o sea, para mi mamá iba a preparar el puré de papa, lo tenemos aquí el naco, y me ponía a las papas, entonces a cortarlas en cuadritos para echarlas a cocinar. Y uno ve que en el cuchillo queda una masita blanca, como un líquido blancuzco seco. ¿Lo han visto? Eso es el almidón, ¿sí? Ese es el almidón. Y ese almidón, ¿sí? Es de lo que está hecha la papa. Entonces, cuando yo coloco la papa, entonces cuando yo coloco la papa en agua, si la pongo en agua fría, ¿se disuelve la papa en agua fría? Los que han hecho, los que lo han visto. Deja usted la papa entre agua fría y se disuelve la papa. Bien, Valentina. No, Ángelo. ¿Ángelo sí?
Uy, Ángelo, explíquenos, a ver, lo escuchamos. Quiero que me cuente cuándo dejó usted una papa en agua y se le deslió, se le desbarató. A ver, Ángelo, Perdón, profe, cuénteme, pero ¿cuándo era fue? papa criolla. ¿Y la papa criolla en agua y se deshizo completa? ¿Cuánto tiempo le demoró? Es que no sé, profe, porque yo había visto que mi abuelita estaba preparando papas y dejó una en reposo en agua, en la nevera. Ujú. Y como que al mes ya estaba Uf. más blanda. Ah, bueno, al mes. Eso sí, o sea, eso sí se lo creo. Sí, ya entendí. Ah, no, claro, claro. Pero mire cuánto tiempo. ¿Sí? Y si cogiéramos una papa de las pastuzas, de la sabanera, bueno, esa, yo no he hecho el experimento. No sé si lo vaya a hacer. Ángelo me incita a hacerlo. No sé, pero se demoraría eternidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que yo necesito el puré de papas para hoy. Entonces no puedo poner la papa un Ah, ok, mes ok. para que se derrite, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces para que los almidones de la papa se derritan? ¿Qué hacemos? Después lo hago, Juan Camilo. ¿Qué hacemos? ¿Qué Calentar agua. hacemos? Calentar el agua. Entonces, mire cómo aquí en la tablita, volvamos aquí a la tablita, los sólidos, que es el almidón que está aquí, el almidón es sólido, comienza a disolverse muy bien a medida, espicharle y calentar el agua, no. Primero la calientas porque, Daniel, si tú intentas espichar una papa cruda, lo veo, me graba un video y me lo envía. Es más complicado, ¿sí? Obvio, no, es muy berraco. La papa cruda es un poco más suave, pero igual, a pesar de eso. Entonces, miren que si colocamos, pongan atención acá, si colocamos el agua caliente con la papa, ¿sí? La solubilidad, miren allí en la gráfica, aumenta, comienza a aumentar. Es decir, a medida que yo aumento la temperatura del agua, la solubilidad del almidón empieza a aumentar. ¿Sí? Se mezcla mejor. ¿Por qué? Porque las partículas de agua comienzan a moverse mucho, 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 mucho. Lastimosamente, pues no tuvimos la oportunidad el año pasado, bueno, no sé si lo hicieron de pronto con las pruebas que tuvieron el año pasado, de agregar la sal. A ver, Santiago dice, agregar la sal, porque yo creo que entre más solubilidad de la sal, la papa, aparte que se ablanda, puede incluso quedar más densa poco a poco. Densidad, vamos a tomar la palabra con todo el significado. La densidad es la cantidad de partículas que tienes tú en un volumen determinado. Entonces, en verdad, si tú quieres tener un puré de papas, tendrás que aumentar muchísimo la densidad, muchísimo, del agua, ¿sí? Con almidón de papa. En eso sí, ¿sí? Tienes toda la razón. Si le agregas demasiada sal, corres el riesgo de que la sal ocupe los espacios que podría ocupar el almidón. Y por lo tanto ya no queda como tal esa mezcla, digamos, podría quedar una mezcla extraña ahí entre papa, sal y agua, que no creo que sea comestible, pero sí se podría hacer, puedes hacer el experimento con una papita y me cuentas qué sucede. Es interesante. Pero bueno, volvamos aquí al gráfico, que ese gráfico les juro, les garantizo, les va a aparecer en el IPES. 100% seguro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la solubilidad del almidón, si empieza a aumentar la solubilidad del almidón, a medida que yo caliento el agua. ¿Sí? Si yo coloco las papas en agua muy fría, tibia, la solubilidad es menor. Entonces, ahí miren aquí en la pantalla. Este puntico me está representando dónde empezaría la solubilidad. Entonces, la solubilidad empezaría aquí, podemos poner una unidad 1 o 2, lo que ustedes quieran, a medida que va aumentando la temperatura. Si yo aumento la temperatura de ese sólido, que es el almidón, comienza a aumentar. Lo mismo pasa con la sal, lo mismo pasa con la panela, con el azúcar que tiene la panela, con cantidad de cosas, ¿sí? Inclusive, la solubilidad de ciertas proteínas aumenta con el agua caliente. Piense usted, por ejemplo, en las proteínas de la carne, ¿sí? ¿Para qué las calentamos? Las calentamos para que las moléculas de la proteína de la carne se solubilicen un poco, aunque ya son más grasosas, se solubilicen un poco con el agua caliente y se ablanden, se separen y sea más fácil de comer. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando estamos diciendo que cocinamos la carne, es para aumentar la solubilidad de las fibras que forman a la carne y nosotros podamos morderlas, podamos masticarla fácilmente. Escucho a alguien con ruido, el señor iPhone o señorita iPhone. Ay, gracias. ¿Y quién es iPhone? Ponga ahí porque cuando llamemos lista, como digo, iPhone estuvo, sí. Ahí me queda complicado. ¿Quién es iPhone? Lo leo. iPhone.
Ahora no va a escribir. Ahora se va a salir y va a escribir el nombre y va a volver a entrar. Bueno, sigamos. Entonces, mire cómo el calor que transmite el agua, es decir, la temperatura del agua, aumenta esa solubilidad. Y miremos el otro ejemplo. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda frente a esto de la solubilidad de los sólidos con el agua? ¿Alguna duda? Si no, pues no escriba no. Solamente levante la mano si sí. Santiago, escucho. Profe, o sea que, pues bueno, digamos que aparte de que se puede, pues, digamos que volver más densa, o sea que las partículas, por ejemplo, de la papa, cuando se le agrega la sal de poquito a poco, también se van separando sus partículas. Sí, sí, claro, porque la sal, como vimos ahorita, la sal que llega a ser, la sal tiene muchísima más interacción con el agua que con el almidón de la papa. Entonces, la sal llega y empieza a ocupar alrededor de las moléculas, es decir, tú agregas la sal, cae la partícula de sal y el agua alrededor comienza a llegarle, ¿sí? Se empieza a rodear la sal de agua y entonces empieza a quitarle el espacio para que pueda meterse el almidón. Entonces al agua le toca hacer las dos, o sea, tener como las dos atracciones, con la sal y con el almidón, lo que va a cambiar la densidad de la mezcla, en verdad, ¿sí? Entonces, sería bien interesante que tú, por ejemplo, pudieses hacer la comparación de la velocidad con la que se mezcla agua, sal y papa, ¿sí? En diferentes proporciones de calor, ¿sí? Eso sería un experimento Sí, curioso, bien interesante para tomar datos y demás. Listo, Santiago. señor. Dafne, te escucho. Hola, profe, una pregunta, Hola. digamos, cuando uno cocina la carne, como que se pone más pequeña, Ujú. más o menos cómo es ese proceso. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Un ejemplo sencillo, un huevo. Los huevos están hechos principalmente de albúmina. La albúmina es la proteína de la que está hecha el huevo. Entonces, y ese ejemplo creo que lo hablamos en clase. Entonces, cuando yo cojo, por ejemplo, el huevo crudo y lo pongo a cocinar, ¿no? Entonces lo pongo a cocinar. Los chefs, por ejemplo, hacen huevos o huevo duro para picarlo y eso. No lo hacen como nosotros tradicionalmente que ponen el huevo en el agua, sino ellos cogen en una bolsa de plástico y echan el huevo, ¿sí? En la bolsa de plástico, la amarran, entonces queda la bolsita como con un pico y lo ponen en agua caliente. Y uno puede ver allí, ustedes lo pueden hacer, eso no es un experimento, sus papás y sus mamás no van a explotar la cocina, tranquilos, no va a pasar nada. Simplemente es ver cómo se van transformando las moléculas, porque pues obviamente en el huevo, pues con la cáscara no podemos ver nada. Pero entonces, si ustedes lo hacen así en una bolsa transparente, colocan un huevo, lo amarran bien, 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 y lo echan entre agua hirviendo, se van a dar cuenta cómo las moléculas del huevo, que están así todas separadas, el calor del agua comienza a hacer las que se reúnan, ¿sí? Se reúnen. Entonces, ciertas proteínas comienzan a reunirse, que es lo que pasa con la carne. Las proteínas de la carne comienzan a reunirse unas y otras comienzan a reventarse, ¿sí? Entonces, la tensión hace que algunas se revienten. Cuando las que se revientan permiten que la carne se sienta más blanda. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Recogido y al estirar las proteínas, se empiezan a reventar. ¿Sí? En el huevo, como toda es la misma proteína, no se revienta. Toda se transforma, digamos, toda se endurece, toda se transforma y se endurece. No se revientan porque no se tensionan mucho, se retuercen unas con otras y endurecen el huevo. Eso es el huevo cocido. ¿Sí? Daniel, si su mamá le pone candado a la cocina es porque usted traga mucho, hermano. Entonces, deje arruinar a la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la carne empieza primero a recogerse porque se revientan unas proteínas. La carne no está hecha 100% de la misma proteína. Son diferentes. Entonces, algunas se estiran, se revientan y hacen que la carne cambie su proporción. Entonces, el calor lo hace, mira que ni siquiera es solo con el agua. Si tú pones, por ejemplo, si algún día estás en un asado y colocas un trozo de carne de 10 centímetros en la parrilla, cuando lo vas a comer son 6. ¿Sí? Se recogió. Primero, perdió agua, se deshidrata el agua, se va el agua de la proteína, se retuerce y se revienta, lo que hace que sea más fácil de comer. No sé si te contesté con eso. Ah, ok, profe, gracias. Sí, listo, perfecto. Entonces, sigamos. Javier, ¿Leonardo va a decir algo? Tiene el micrófono abierto. ¿No? Bueno, entonces silenciamos el micrófono y continuamos acá. Bien. Entonces, miremos aquí la gráfica de nuevo, por favor. Tenemos que con los sólidos, a medida que aumenta la temperatura, le agregamos calor, el sólido se solubiliza mejor. ¿Sí? Ya tenemos varios ejemplos de eso. Ahora pensemos en los gases.
Vamos a pensar en los gases. Es un experimento mental que quiero que todo el mundo haga, ya que estamos en sus casas y todo. Es mental. Después los papás me echan la abuela que, ¿por qué? No, yo no estoy diciendo vaya y haga esto. No. Imaginemos que tengo una lata de gaseosa o de cerveza, ¿sí? Digamos que en sus casas hay cerveza. Entonces, digamos que tenemos la lata. Y cojo la lata y la empiezo a agitar. Empiezo a agitar la lata mucho. O una botella de gaseosa pequeña, una colombiana, una manzana. Y la empezamos a agitar. La dejo acá y la destapo. ¿Qué sucedería? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede? Si destapo la lata, si destapo la gaseosa, ¿qué sucedería? Por el gas todo se acumula y boom, dice Daniel. Daniela dice que se riega. Valentín dice, pues se riega. Como, pues, duh. Sí, está bien, listo. Todos estamos de acuerdo. Se va a regar. Perfecto. ¿Cómo pueden evitar eso? Ahora la pregunta es, ¿y cómo se puede evitar? Que no se destape. No, pero necesito destaparla, Daniel. Pues qué bobada. ¿Cómo evito? ¿Cómo evito? Dejarla reposar, pero la necesito para dentro de una hora. ¿Será que es suficiente tiempo? No la va a ver, Joseph, por favor, a ver. Vamos a ponernos serios. Este es el experimento mental, necesito que estén allí. Irla abriendo poco a poco, podría ser una opción hasta cierto punto. Pues les voy a contar un hack ahí para que lo tengan en la cabeza. Si ustedes acaban de mandar a comprar la gaseosa para el almuerzo, van a almorzar en media hora, y usted se puso de loco y se le cayó la gaseosa y no le dice a nadie porque no quiere que lo regañen, y la tiene que destapar, métala al congelador. Métala al congelador. ¿Por qué? Mire la gráfica de nuevo. Resulta que, y ahora pensemos, 5, 10 minutos por mucho. Póngale cuidado. Y pensémoslo que eso es lo que pasa en la vida real. Pensémoslo en verdad. ¿Alguna vez ustedes han puesto a hervir agua? Yo me imagino que sí. Y yo me imagino que han visto cómo empieza a hervir el agua. ¿Cómo sé yo que el agua está empezando a hervir? ¿Qué ven? Burbujas, Sergio, perfecto. Burbujea, Andrés, muy bien, Valentina. Burbujea, salen burbujas. ¿Y de qué son esas burbujas? ¿De gas? ¿De agua? ¿De qué? ¿Vapor? ¿Qué es el vapor? ¿Agua evaporada? No, porque ese es el vapor. Mire que aquí como que, pere. Pensémoslo. El oxígeno, Ángelo. Muy bien. Claro. Si el agua, pensemos por ejemplo, y eso lo hemos dicho varias veces, ¿no? ¿Qué respiran los peces? ¿Qué respiran los peces? No, Daniel, los peces no respiran agua. No, Ángelo, muy bien, pilas, Daniel. No, mano, los peces no respiran agua. Viven en el agua. ¿Sí? Ah, por ejemplo, nosotros, ¿qué respiramos? Ah, ¿respiramos aire? No, nosotros, Daniel, no respiramos aire. Tomamos aire y dentro del aire está mezclado el oxígeno, que es el que nuestros pulmones se encargan de absorber, nuestros bronquios se encargan de absorber. Pilas. Los peces no viven en el aire, sino viven en el agua. Y en el agua mezclada hay oxígeno, no solo oxígeno, hay varios gases. Entonces, cuando yo coloco a hervir el agua, ¿sí? El agua, cuando la coloco, y veo que salen burbujas, ¿sí? Esas burbujas son gases que han estado atrapados por el agua, por esa interacción que hablamos ahorita de la solubilidad. Entonces están allí. Cuando yo empiezo a aumentar la temperatura, esos gases se empiezan a escapar y se van. Significa que la solubilidad de los gases en el agua, a medida que yo aumento la temperatura, el gas se va. O sea, deja de estar ahí. Se disminuye la solubilidad. ¿Sí? Entonces, si usted tiene la gaseosa que está súper agitada, ¿de qué está hecha la gaseosa? Agua, azúcar y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas, que está mezclado con agua y con el azúcar y con los saborizantes y colorantes y todo. ¿Sí? Santiago,
Yo no sé si por allá usted en primaria le explicaron que los peces tienen unas cositas acá que se llaman branquias. ¿Sí? ¿Sí se acuerda, Santiago, o no? Las branquias. Ah, bueno. Entonces, toman agua por la boca. Las branquias son como los pulmones de ellos. Absorben el oxígeno, ¿sí? Y ese es el que pasa al torrente sanguíneo. Bueno, pilas. ¿Sí? Bueno, nos quedan 10 minuticos. Vamos a tratar de terminar la clase en unos 15, 20. ¿Sí? ¿Sí entendió? Entonces, claro, el pez toma agua por la boca, como nosotros, mire. Tomamos aire, pero aquí adentro, lo único que se absorbe por nuestros pulmones es el oxígeno. El resto son los gases que nosotros no procesamos. ¿Listo? Vale. Entonces, les decía, la gaseosa, agua, azúcar, dióxido de carbono. Se agitó, entonces las moléculas empiezan a alborotarse. Como está sellada a presión, no se riega. Si yo abro la válvula o destapo la lata, inmediatamente la presión interna supera la presión externa y es cuando se riega. Pero si yo llevo esa lata a la nevera, cuando yo llevo la lata al congelador, no es que la meter la nevera en la parte más calientica, no. En el congelador, ¡prum!, la mete ahí. Los gases van a dejar de moverse tanto y se van a quedar más quieticos. Y como se empiezan a quedar más quieticos, el agua, el frío no, Daniel, no, Valentina, no, el frío no, es por el calor, menos calor. Acuérdense que el frío es una sensación mental. ¿O que usted cómo le inyecta frío a la nevera? No, no se puede. Acuérdense que ya habíamos hablado eso en clase. No, es el calor. Por el hielo no, no es por el hielo, es la temperatura. Como la nevera extrae el calor, por eso la nevera atrás, eso lo tenemos que ver más adelante, la nevera atrás tiene una parrilla, ¿no? De España, estamos por aprender. Pero entonces, la parrilla, usted siente la parrilla caliente. En mi época, pues a uno, cuando uno se le secaban las medias del uniforme, uno las ponía atrás de la nevera para que se secaran. Y entonces, claro, pone ahí lo que hay detrás de la nevera es una parrilla que calienta, ¿sí? Exacto, Joseph, claro que sí, porque es que el hielo no tiene frío, el hielo tiene muy poquito calor, muy poquito. ¿Y qué es el calor? Es el movimiento de las partículas, ¿no? El movimiento de las partículas. Por eso quema hielo, eso es una forma equivocada de decir un proceso celular que sucede. Cuando yo coloco el hielo sobre la piel directa, ¿sí? El hielo absorbe rápidamente el calor de las células que tengo en mi piel. Entonces, como los absorbe tan rápido, mata las células de allí. Y al matarlas, se cristalizan. ¿Y cómo se cristalizan? Decimos que se queman. Pero no es una quemadura de verdad, porque la quemadura es con calor. Aquí también es con calor, pero muy poco calor. O sea, le absorben el calor a las células. No es que le den calor, sino le absorben todo el calor. ¿Sí? Entonces, bueno, continuemos. Entonces, ya saben, ¿no? No es que frío. Ay, es que cierre la ventana que se va a entrar el frío. Eso no se puede. Eso no existe. No se puede. Porque ¿qué se va a entrar si es que el frío no existe? ¿Sí? O cierre que se entra el chiflón. ¿Cuál chiflón? No, no se va a entrar poco calor, Andrés. No. Se va a salir el calor de la habitación. Eso es diferente. ¿Sí? No es frío, exacto. O sea, yo abro la ventana y lo que sucede en verdad es que puede que, y ni siquiera, miren Juan Camilo, que si hace usted el experimento en la casa en verdad, no es que entre viento, es que se sale el aire caliente que está dentro de la casa. A menos de que estemos en un ventarrón, ¿no? Una vaina así. Pero de resto usted haga el experimento en la casa, hágalo ahorita, después de la clase. Van a su habitación y abran la ventana, porque sí es bueno abrir las habitaciones de vez en cuando. Entonces abran la ventana de su habitación y va a sentir que el calor se escapa. ¿Sí? Porque cuando se pone sal al hielo, quema. Ángela, no entendí. Lo que sí sé es que el hielo, por ejemplo, si tú le agregas sal, lo que estábamos hablando de la solubilidad, la sal tiene muy buena interacción con el agua. Entonces, al interactuar muy bien con el agua, lo que hace es separar las moléculas del agua que están frías, por decirlo de alguna forma, están congeladas. ¿Frío en qué sentido? En que su calor es muy poquito. Entonces, están muy pegadas unas con otras, están ahí quieticas, y la sal lo que hace es como, venga, me meto entre ustedes. Entonces, cuando se mete entre ellas, pues la separa y quita
el estado sólido en el que está el hielo, ¿sí? Entonces, en la sal, si tú haces el experimento, hazlo con 2 cubos de hielo en 2 platos separados. A uno no le agregues sal y al otro agrégale sal. Y vas a ver cuál de los dos se derrite más rápido. Y me cuenta. Pero bueno, llegamos acá, estamos con el ejemplo de los gases y el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que a medida que yo disminuyo el calor en una solución de agua con gas, la solución mejora. Por eso, las bebidas usualmente las entregan frías, ¿sí? Entre comillas. Porque así garantizan que cuando usted las destape no se le van a regar. Es por eso. Porque entonces los gases se quedan todos ahí mezcladitos muy bien con el agua, con el líquido agua. Está muy bien mezclado. Y entonces la temperatura, mire el gráfico, ahora miremos ahí el gráfico. Significa que los gases, que son la curva que va hacia abajo, a medida que yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye. Disminuye. Entonces, un gas, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema del calentamiento de los océanos? El problema, hay 2 grandes problemas allí. Uno es el de, o sea, que se derritan los polos. Que se derritan los polos significa que la temperatura del aire a nivel general cambia. Joseph, profe, es que había como un reto donde uno le echaba sal al hielo y se lo ponía en la piel y el hielo quemaba y le arrancaba la piel. Por eso, ¿qué es lo que está sucediendo? La sal entra a absorber calor. Entonces, el hielo ya tiene poquito calor. Tu piel está, el hielo le está absorbiendo calor a tu piel. Entonces lo que estás haciendo es aumentando la cantidad de calor que se le absorbe a la piel. Valentina, sí señora. El calentamiento global, el efecto invernadero. Pero pongámosle cuidado qué significa eso. Entonces pilas Joseph con eso. Son retos estúpidos, ¿sí? Termodinámicamente muy tontos, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo aumento 1 grado de temperatura en el agua del mar, vuelvo y pregunto, ¿qué respiran los peces? Oxígeno. ¿Que está disuelto en dónde? En el agua del mar. Si yo aumento la temperatura del mar, el oxígeno que está dentro del agua se va a ir, se va a escapar. Por lo tanto, los peces perderían oxígeno para poder respirar. Habría menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, hay menos especies. Si hay menos especies, se afecta todo el ecosistema marino. ¿Sí? Entonces, una cosa es, o sea, frente al calentamiento de los polos, tiene que ver es con eso, con que si se aumenta la temperatura del mar, la cantidad de gases que hay disueltos en el mar va a disminuir. Por lo tanto, todas las poblaciones marinas se van a afectar. Y si todas las poblaciones marinas se afectan, pues afectan el ecosistema mundial. ¿Sí? Entonces, una de las 2. La otra, lo que mencionaba la compañera, era lo que me decía por ahí, Valentina, el calentamiento, entonces, se evapora más agua, se mantiene más agua en la atmósfera, cambia las temperaturas y pues tenemos toda esa locura de que Bogotá a veces tiene -1 centígrado y al otro día tiene 30 centígrados al mediodía. O sea, es una vaina re loca. Bueno, no sé si hay alguna duda frente a este cuadrito para que entendamos cómo aumenta la solubilidad de los sólidos en el agua caliente y cómo disminuye la solubilidad de los gases en el agua caliente. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas similares? ¿No? Bien. Perfecto. Entonces, nos queda minuto 28 de esta sesión. Vamos a esperar que se termine la grabación acá, que termine esta vaina. Y les voy a poner un ejemplo de una gráfica para que ustedes me la interpreten. ¿Listo? Entonces, finalicemos acá. Bueno, esperamos que se va a desayunar. No, Daniel, no, señor. Pues si puedes desayunar en el minuto 30, vaya. O sea que con la disminución del CLOA, Valentina, no entendí. Tienes un minuto para decirme. Valentina. Con el calor de las partículas. O sea que con la disminución del calor de las partículas quedan como neutras. No tanto neutras, no hablemos de neutras en eso, hablemos de movimiento. Cuando tienen mucho calor, se mueven mucho. Cuando tienen menos calor, se mueven poquito como en el líquido. Y cuando tienen muy poquito calor, no tanto se paralizan, pero sí quedan mucho más quietas. No hay nada que esté quieto en el universo. Y eso creo que lo hablamos en clase.
Creo que lo hablamos de el movimiento universal, ¿no? Que todo se está moviendo, pero entonces se mueve muy poquito. Cuando alguien sufre de la hipotermia. Bueno, ¿qué es la hipotermia? La hipotermia viene siendo... Uy, ¿quién tiene el audio prendido? ¿Quién está? Uy, el perrito. ¿De quién es el perrito? Me han hecho la pregunta de que, bueno, ¿y qué pasa con la hipotermia? La hipotermia, ¿qué es lo que pasa? Nuestras células producen unos procesos metabólicos que se llama bueno, es el metabolismo. En el metabolismo se produce una molécula que se llama el adeniltrifosfato, el ATP. El ATP es producto de los procesos metabólicos de la célula para producir, entre muchas cosas, energía. Esa energía que nos mantiene calienticos. A que alguna vez en clase les dije, métase la mano debajo de la axila, verá que está calientico. Entre las piernas también están calienticos. Entonces, donde tenemos concentrado el calor en nuestro cuerpo, es donde pues, hay mayor contacto de células. Con la hipotermia, ¿qué sucede? Con la hipotermia, el problema de la hipotermia es que el calor del cuerpo se empieza a escapar muy rápido. Y las células no alcanzan a producir suficiente ATP para mantener su temperatura y poder hacer sus procesos metabólicos. Entonces, la hipotermia hace que las células lentamente empiecen a dejar de funcionar. Cuando una célula empieza a dejar de funcionar, si no tiene procesos metabólicos durante unos minutos, se muere. Se muere. Y al morirse, pues obviamente ya empieza a destruirse. Se destruye su núcleo, se destruye todo. Uno de los grandes problemas de la hipotermia es, por ejemplo, con las células sanguíneas, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células, ¿no? Están vivas. Y cuando no tienen la posibilidad de hacer los procesos metabólicos, esa sangre empieza a destruirse. Y los glóbulos rojos comienzan a romperse. Cuando se pierde mucho calor, el agua, ustedes se han dado cuenta, cuando el agua se convierte en hielo, cristaliza. Y al cristalizar salen como unos picos de las moléculas. Pues esos picos rompen las células por dentro, las desbaratan y las matan. Cuando tú tienes varias células que empiezan a morirse, recuerden que los tejidos, nuestros tejidos, están hechos por células. Cuando esos tejidos empiezan a morirse en grandes cantidades, comienzan a morirse órganos. Recuerden, ¿no? La célula forma tejidos, los tejidos forman órganos. Entonces, cuando esos tejidos se mueren y los órganos comienzan a morirse, pues empieza a haber grandes problemas en el cuerpo. Puedes morir porque te puede hacer una falla en el corazón, en los pulmones. Personas que tienen que por hipotermia les tienen que arrancar los dedos o les tienen que cortar un pie. Juan Camilo pregunta, ¿por qué en Bogotá no cae nieve? Sí, Valentina, el cuerpo colapsa. Juan Camilo, porque vivimos en el trópico. Y en el trópico no cae nieve. Estamos en la línea del Ecuador. Eso es como ciencias sociales de séptimo. Pilas. Aquí no tenemos temperaturas meridionales. Aquí el sol nos llega de frente todo el año. Entonces aquí no se forman en las nubes. No se alcanza a bajar la temperatura para que se forme la nieve. Lo máximo que tenemos aquí es granizadas. Y cuando hay granizadas muy fuertes, que eso es por el cambio climático, es que se ven esos cúmulos que parecen nieve. Bueno, la nieve son cubitos pero mucho más chiquitos. No son tan grandes, son más chiquiticos, como un raspado, ¿verdad? ¿Mm? Bueno. No, no, Santiago. Aquí no viviría, ¿cómo se llama ese monacho? Me olvidó cómo se llama el muñeco de nieve de Frozen. No, aquí no podría vivir, aquí se derretiría. Olaf, Olaf. Aquí no podría vivir Olaf. Pero bueno, finalicemos. Sí, el cuerpo colapsaría, lentamente colapsaría, como decía Valentina, el cuerpo comienza a colapsar y empezamos a morir. Entonces eso es un problema muy, muy serio, el de la hipotermia. Pero bueno, ¿cuánto tenemos acá? Exacto, lo más cercano aquí es Greenwich. Vamos a mirar este gráfico. Miren este gráfico, vamos a entenderlo. ¿Sí? Entonces miren ese gráfico, vamos a mirar la solubilidad del oxígeno en el agua según la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar ahí. Vamos a tratar de entender el gráfico. Y ahorita le voy a preguntar a alguno, por favor los que tienen sin enmutear el micrófono háganlo. Y vamos a mirar, voy a preguntarle aquí al azar a alguno, ¿qué entiende ese gráfico para que me lo explique? Entonces, mírenlo bien, les doy un minutito para que lo miren bien y me digan qué entienden de ahí.
¿Listo? Bien. Entonces Santiago se animó a decir que a medida que baja la temperatura, escuchémoslo, Santiago, hable y explíquenos ahí. No sé quién más quiere participar, Eh, levante la manito. Hágale, pues. o sea, yo tengo entendido, profe, de que pues ahí como que pues lo que te había dicho, o sea, entre más baja la temperatura, como que más va disminuyendo la duración de solubilidad. No, pero miremos este gráfico, Santiago. Mira este gráfico, este que está aquí. Mira el título y lee todo lo que está allí de información. ¿Sí? Este gráfico dice algo específico. Aquí no se está aumentando la solubilidad. Pilas. Miremoslo todo. Dice Joseph, a medida que la temperatura aumenta, el oxígeno disminuye. Bien, no es tanto el oxígeno, es la solubilidad del oxígeno. Pues vamos a utilizar así las palabras completicas. La solubilidad del oxígeno disminuye, entonces dice, Ángela dice, cuando la temperatura sube, la solubilidad del oxígeno baja. Muy bien, Ángela. Perfecto, Sergio, muy bien, ahí ya le estamos cogiendo. Sí, señores. Miremos que en la gráfica que tenemos, la solubilidad marcada por una vaina que se llama mol por litro. Mol por litro es una concentración, es una forma en la que expresamos la concentración de la solución. Me dice, tantas moles de soluto en tantos litros de agua. Entonces, la solubilidad, mire que va, recuerden, en el gráfico, aumentando hacia arriba. Entonces, 0,001 sube, 0,002 y así seguirá subiendo. La temperatura sube de izquierda a derecha. Dice 20, 40, 60, 80. ¿En qué está medida esa temperatura? En centígrados. Entre más ausencia de calor, más oxígeno. No. Valentina, no tanto más oxígeno, más solubilidad del oxígeno, ¿sí? Se aumenta la cantidad de oxígeno que puede estar mezclada con el agua, ¿sí? No hablemos de que se aumenta o disminuye la sustancia, sino la solubilidad, la capacidad que tiene de estar mezclada en, ¿sí? Empecemos a esquematizar eso. No es que si yo disminuyo la temperatura va a aparecer oxígeno, no. Es que la capacidad del agua para sostener el oxígeno es mayor. Eso es diferente, ¿sí? Entonces miren que aquí estamos diciendo, la cantidad, ¿cómo medimos la cantidad en química? En moles. Para hacer este trabajo de esta semana, ustedes deben haber revisado, o deben estar revisando, lo que son las unidades de concentración. Y la unidad de concentración que utilizamos principalmente para las soluciones se llama molaridad. La molaridad. Y la molaridad es la cantidad de moles, es decir, la cantidad de sustancia que hay en un litro de solución. Entonces, aquí, ¿qué nos damos cuenta? Que la solubilidad del oxígeno disminuye a medida que yo aumento la temperatura. Entonces, entre menor cantidad de calor haya, o sea, la temperatura sea más baja, mayor va a ser la solubilidad del oxígeno en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les pongan a ustedes un gráfico, no es pensar de una, no, es que yo sé que con la sal y el agua, no. Leamos toda la información que aparece en el gráfico. Eso es muy importante. Eso es lo que les va a evaluar el ICFES. ¿Qué tanto entienden y comprenden ustedes esa gráfica? Entonces, un consejo para toda su vida. Con mucha calma, usted cuando tenga la prueba del ICFES, se siente y la mira y lee el título del gráfico y los ejes. Por eso les hablaba del plano cartesiano. El eje X y el eje Y. ¿Qué están diciendo? ¿Hacia dónde aumenta qué? ¿Hacia dónde disminuye qué? Y después entonces miramos la curva. Esa curva se va marcando por procesos experimentales. Las curvas así gráficas son resultado de experimentos que se han hecho muchas veces. Y empieza uno a construir esa curva, esa gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo las soluciones que están en todo lado todo el tiempo, que a veces nosotros no las reconocemos fácilmente porque no las asociamos, son unas interacciones moleculares bien interesantes y bien importantes. La temperatura, el tamaño de la partícula tienen que ver en cómo se puede solucionar eso. Por ejemplo, el día que usted quiera cocinar rápidamente algo, píquelo, póngalo muy pequeño, tritúrelo. Entre más pequeña sea el tamaño de la partícula que usted quiere solubilizar, pues va a aumentar la solubilidad, ¿sí? Si lo que usted quiere es solubilizar un sólido, pues usted ya sabe que tiene que aumentar la temperatura para que el sólido se disuelva más rápido. Tiene que mirar que sean solubles. Entonces, que sea soluble en agua. Si no es soluble en agua, pues no lo puede cocinar tan fácil. Si es soluble en alcohol, pues hombre, son cosas que pues usualmente nosotros no comemos, ¿sí?
Entonces mire cómo es importante que tengamos claro dónde están las soluciones, dónde aparecen las soluciones. Y la tarea que les voy a dejar frente a esto para esta semana, aparte del taller digital, bueno, del ATA que tienen que presentar, es precisamente que miremos desde la casa en la reflexión con la familia. O sea, ¿dónde hay más soluciones? Vamos a poner los ejemplos que yo les acabo de dar. La idea es que esté con su familia como que diga, oiga, sí, pero ¿esto será una solución? ¿Cómo sé yo si es una solución? Pues, bueno, ya sabemos que es una mezcla perfecta en donde hay un soluto y un solvente y no se ven más cosas. No se ve el soluto por aparte, el solvente, no, todo está mezclado perfecto. Entonces, la idea, muchachos, es que reconozcamos que, por ejemplo, las soluciones, y por ejemplo, en lo que tiene que ver con la industria médica, todo lo que tiene que ver con la medicina, la farmacéutica. Dafne, lo que pasa es que me di cuenta que algunos de los programas que yo utilizo, que yo tengo instalados, les cambiaron el nombre o básicamente les cambiaron el nombre. Entonces al cambiarles el nombre ya no aparecen en la lista general de esa manera. Yo me puse a revisar y sí, efectivamente hay varios enlaces que no están funcionando. Pero no te preocupes, ya para la semana 4 no dejé enlaces así rotos. O sea, ya mire eso. Entonces, no te estreses por eso. La idea era que ustedes bajaran a los... pudieran bajar o instalar algunos programitas que yo utilizo de química en el celular y eso. Ustedes lo pueden hacer solitos. O sea, la idea es que usted entre a su tienda de aplicaciones, allá no sé quién era iPhone, entonces si quieren entrar a la tienda de aplicaciones y bajar aplicaciones para química gratis y eso. ¿Cómo decir? Voy a mezclar a mi suegra con mi amor. Ay, no, que estás, Santiago, ¿qué le da? Está loco, hermano. Pero bueno, entonces, muchachos, aspiro que esto haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna cosa específica que no entiendan, que necesiten solucionar, me escriben por el correo. Recuerden que la plataforma pues obviamente queda todo publicado para todo el mundo. Me escriben un correo. Recuerden que los trabajos no se entregan por correo electrónico para mí. Yo no sé con los demás profes. Creo que sí, casi todos sí. Conmigo tenemos Classroom. Sí, creo que fui el primer profe que ustedes usaron Classroom. Después ya se me pegó el profe Jorge, ya se me pegó el profe Carlos López también por ahí estaba buscando eso, no sé si les da clase a ustedes. Pero entonces ya son otros profes, pero conmigo es todo listo, Daphne, no hay lío. No hay problema que ustedes me coloquen las tareas por Classroom, pero sí por el correo, porque el correo, como estoy haciendo con Daphne, me escriben cosas ya, dudas específicas que yo trato de atender, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. Para ella, mano. Eso es para ella, no para mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Daniel, si usted tiene internet y usted entra aquí, si ve, usted puede entregar las actividades. ¿Quiénes son los que no pueden, los que pueden entregar los trabajos después de todo esto? Las personas que por bienestar familiar estén detectadas con personas que tienen altísimo problema de acceso a la información. O sea, son personas vulnerables. Esas son las personas que pueden presentar los trabajos cuando entren. Si usted tiene internet, ahorita se está conectado, usted puede hacer el trabajo. ¿Sí me hago entender? O sea, inclusive ya orientación está haciendo la lista de los estudiantes que no han presentado trabajo para llamar a las casas y pasar el informe de bienestar familiar. Entonces, si usted quiere, Daniel, que le pasen el informe a su mamá, a su papá, diciéndoles como venga, ¿y por qué no? Sé que el profe Jorge estaba cuadrando. No sé si los otros profesores, Andrés, la verdad no sé. Pues yo pregunté ayer y por ahí como que uno dijo que iba a hacer lo que era Jorge. No sé si alguien más estará haciendo. Igual eso les tienen que, Carlos Rivera, bueno, también estará haciendo. Yo la verdad no sé, no nos pusimos de acuerdo. Yo les dije cuáles eran los horarios que yo iba a trabajar y ya. Vale, Santiago. Santiago, pero coméntale a Erika que no es necesario instalar Zoom. Yo por eso les dejé el enlace. O sea, eso lo pueden hacer directamente desde el navegador, desde el celular inclusive. O sea, si tú lo pones desde el celular, te conecta a una página en Zoom sin necesidad que descargues nada. ¿Sí? Eso no tiene. ¿Cuándo qué, Juan Camilo? A ver, no se puede escribir. No, no, fresco, si se Wilman, llegan a igual cruzar las clases. pues la idea es que no, por eso yo ayer en reunión con todos los profesores les informé cuáles eran mis horarios. ¿Sí? Entonces, en teoría tienen que hacerlos en horarios diferentes a los nuestros. ¿Sí, Dafne? O sea, esa es la instrucción que vimos ayer.
Si ya algo cambia, pues cambiamos el horario con nosotros. Yo no tengo ningún lío con eso. Sí, de hoy en Tengo una 8, clase pregunta. común y corriente normalita. Las tareas yo se las dejo por Classroom. No es ahorita, ay, entonces ¿cuál es la tarea? No, yo escribo con cuidado la tarea, se las dejo ahí en Classroom, para eso sí tienen 8 días de hoy en 8 para tenerla, para trabajar. Después del 31 de mayo, yo sí creo que vamos a retomar muchas cosas. Obviamente ya es un mes y medio donde todos ustedes podrían haber generado los síntomas del COVID-19. Entonces yo creo que sí, igual este país no aguantaría más tiempo sin que la gente esté abiertamente trabajando y demás. Sí, pues nos tocará aguantarnos la contaminación de algunos y la muerte de varios. Es la cruel realidad de la selección natural. Pero bueno, ¿listo? Muchachos, fue un placer. Me alegra que hayan estado, que hayamos puesto cuidado. En este tiempo es cuando se contagia más, exacto, Daniel. O sea, estamos en el punto máximo que nuestros datos acá con estos científicos de pacotilla que tenemos acá. Bueno, es que aquí casi no hay científicos en verdad. Y los pocos que se les dan de científicos no saben mucho. Entonces sería eso. Listo, muchachos. Se me cuidan mucho. Estamos charlando. Un abrazo. Y chao. Chao, profe. Hasta pronto, profe. Chao, Sí. profe. La Se me cuida. Se ve, o sea, nos dejó ahí de todos. ni idea. Chicos. Hable. ¿Y el ¿Cómo poner la profe cámara? sigue acá? No. ¿Nos dejó? ¿Nos dejó? No, profe, ¿cómo es eso? Bueno, sáquenle pantalla que va en la tabla. Sí, nos dejó así como... Bueno, No, entonces eso no es muy estarán sad. hablando de pornografía ahí mientras yo no estuve. Entonces ya, eso solamente un instante. ¡Ey, profe! Ay, hay Está grabado chismoseando. todo. Eso sonó raro. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, un placer, se me cuidan mucho con los compañeros. Mire, insisto, ninguno de noveno quiso ser monitor para tener mi WhatsApp y poder escribir algunas cosas ahí directas que fuesen el contacto con los demás Pero, compañeros. profe, ¿qué es lo que hace el monitor? Básicamente yo les pongo, o sea, digamos hay chicos que yo sé que, por ejemplo, no tienen la posibilidad de estar entrando continuamente a la plataforma o que no pudieron estar ahorita en la clase, así como mencionaban ahorita que la compañera no pudo entrar. Entonces, sé que sí, más del 90% tienen WhatsApp. Entonces, y sé que muchos de ustedes como que tienen el grupo de WhatsApp ahí para ustedes, entre sus cursos. Entonces, la idea es que yo les mande información para que estén al tanto y no estén tan desconectados. ¿Sí? Si tienen alguna duda específica o algo, pues ustedes me ayuden a canalizar esa información. Entonces, si alguno quiere hacerlo, por el correo electrónico, me manda, profe, yo quiero hacerlo, este es mi teléfono, y eso sí, pues lo único es que pues, la persona que vaya a hacer, obviamente no puede socializar mi número de teléfono. Porque pues no quiero. Pues dale, profe, te ayudo con los contactos. Listo, entonces me envías por correo electrónico, el dato, y ya yo te meto en mi WhatsApp. ¿Listo? Ok. Listo, muchísimas gracias. El desayuno, Daniel, pues vaya con su mamá, pues prepárelo usted también. No, Re vago. Y profe, le Ah, preparé un arrocito con cosa. huevo de desayuno. Bueno, muchachos, me cuidan mucho. Ya ahorita más tarde dejo publicada la clase para que le digan a los compañeros que no pueden estar. Un abrazo y nos vemos de noche. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Ay, bye. Bye, bye. Y pone la rosa de Guadalupe. Qué feo. Yo, lo que pasa es que mi amigo chino acabó de estornudar. Claro. Angelo. ¡Eh!